tal a todos? Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estudiar un tema que he titulado ¿En dónde estaba Dios? Este tema es muy importante comprenderlo porque muchas veces podemos leer o incluso podemos ignorar ciertos aspectos que los pasajes de las Escrituras nos quieren enseñar. Y en este momento lo que nosotros vamos a estudiar es una forma práctica de aprender a cuidarnos del misticismo que progresivamente ha ido entrando a las iglesias y que ahora se ha instalado de manera que es muy difícil ahora erradicarlo, porque ahora se confunde la búsqueda de Dios, la relación con Dios, con las sensaciones de tipo místico. Y ahora, para esto, yo les quiero platicar que me dediqué a investigar cuál es el significado, según la Real Academia Española, cómo define el misticismo. Les voy a leer la definición número 2 porque esta palabra tiene 3 definiciones y yo me voy a concentrar en la número 2. Les digo esto por si quieren buscar e investigar las demás definiciones de esta palabra. Dice: estado extraordinario de perfección religiosa que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. En este caso, en esta ocasión, nos vamos a concentrar en esta última definición de éxtasis y revelaciones, tomando solo como tema principal el éxtasis, que es una de las condiciones para que esto sea llamado misticismo. El éxtasis no es otra cosa más que una exaltación de las emociones más allá de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas iglesias se busca una predicación que emocione, una alabanza que emocione, que nos haga sentir que estamos cerca de Dios. Muchas veces se acude a los gritos, a las palmas descontroladas y muchas otras manifestaciones, ritos que se hacen en las iglesias. Entonces vamos a estudiar nosotros el primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a estudiar todo este capítulo para poder entender como contexto qué fue lo que le sucedió al profeta Elías. Nosotros vamos a comenzar a leer desde el versículo 9, pero yo les voy a platicar el resto de lo que sucedió. Elías acababa de asesinar, de matar a todos los profetas de Baal, un dios pagano, que no es el Dios de Israel, por causa de que el pueblo judío, el pueblo de Dios, se había apartado del Señor y había ido a adorar a este Dios. Se habían entregado a la idolatría por este Dios. Elías tuvo bastante celo por la casa de Dios, por la palabra de Dios, y mató a muchos profetas de este Dios, a muchos sacerdotes, también les podríamos llamar. Esto ocasiona que Jezabel se enoja tanto que decide asesinar a Elías y lo amenaza de muerte. Elías sale huyendo y esto ocasiona que salga huyendo, huye durante mucho tiempo por el desierto, llega a determinado lugar, corre un día de camino en el desierto, está corriendo, está él solo, porque Elías tuvo una reacción natural, huyó por su vida. A propósito que se queda dormido y entonces él recibe en determinado momento del día una visita de un ángel de Dios, un ángel del Señor, que le da 2 veces de comer. La primera vez le deja una torta y una vasija con agua, una torta cocida como las que preparaban
en el rito del tabernáculo. Y entonces esto sucede 2 veces. A la segunda vez, él tiene las suficientes energías para correr 40 días y 40 noches hasta que llega a Horeb. Llega a este lugar y entonces él se esconde en una cueva, y desde aquí es donde vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces aquí vemos a Elías, que estaba muy agotado, muy cansado, y esto puede tener una aplicación para los líderes, para los pastores. ¿Cuántas veces muchos de los que son pastores se han encontrado con que tienen una predicación, una gran predicación el día domingo? Después de un día de estar en la iglesia, terminan cansados y se dan cuenta que muchas veces no tienen nada, se han quedado en ceros. Es la aplicación que le podríamos dar a este texto. Aquí vemos a Elías cansado, porque muchas veces también un pastor puede sentir que tiene una iglesia muy pequeña, que la iglesia no crece, que la gente no cree, y puede parecer que la iglesia en un momento está estancada, que todos se han alejado. Incluso puede pasar que miembros de las iglesias se hayan ido, y esto puede hacer que los líderes tengan alguna especie de depresión. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba. Vamos a darnos cuenta al final de estos textos que Elías no sale inmediatamente de la cueva. Él se queda a pesar de que le dieron la orden de que saliera, porque el Señor estaba pasando por allí. Entonces surgen las siguientes manifestaciones de hechos naturales, y vamos a ver si Dios estaba en cualquiera de estas manifestaciones. Primero pasó un viento que movía las piedras. El texto dice que quebraba las peñas, que quebraba las rocas. Entonces Elías se dio cuenta que Dios no estaba en ese gran viento. Después el viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en ese evento, no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Aquí nos damos cuenta que Elías todavía seguía escondido ahí en la cueva, todavía no salía, no estaba en disposición todavía de salir. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces, Elías, si no conociera a Dios, si no hubiera tenido un conocimiento exhaustivo de Dios, hubiera salido de la cueva en cualquiera de esas manifestaciones, que es algo que a nosotros nos sucedía o nos sucede en muchas congregaciones, que nosotros pensamos que por el hecho de emocionarnos, que por el hecho de gritar, que por el hecho de llorar, que por el hecho de sentir cosas mientras estamos predicando, puede ser que Dios estuvo allí. No es así. Dios no siempre, que más bien casi nunca, se manifiesta en
actos como estos. Entonces, no estoy diciendo que no esté mal llorar durante el culto, no estoy diciendo que no esté mal dar palmas durante la alabanza. Lo que sí estoy diciendo que está mal son los excesos que se cometen muchas veces, que consisten en poner música a todo volumen, en cantar cantos muy rápidos, dar palmas descontroladamente, hablar en lenguas descontroladamente y pensar que Dios esté allí. ¿Cuántas veces sucede en estas iglesias que después de que los hermanos parece que se subieron a un juego mecánico y se emocionaron tanto y gritaron tanto, después dicen, qué padre estuvo la presencia de Dios, se sintió la presencia de Dios? Y esto también le sucede a muchos predicadores, que si la gente no acude al frente a llorar, a gritar, a confesar su pecado, a orar a todo volumen, a toda voz, el predicador puede pensar que Dios no estuvo allí y que su palabra no tuvo efecto. La invitación en este momento es a cuidarnos del misticismo, porque el misticismo parece algo bueno. Después vamos a hablar, tomando esta misma definición, de las revelaciones, pero esto lo veremos en la siguiente cápsula. Que Dios te bendiga.